¿Cómo les fue con el parcial? Bien, profe. ¿Sencillo? No mucho. Pero nos pone a pensar, ¿no? Nos pone a pensar bastante cómo podríamos nosotros manejar ese tipo de conductas tanto de los adultos como de los niños y adolescentes. Exacto, cómo aplicar todas las técnicas y demás. Sí, correcto. Correcto, bueno. Ya los estaré revisando pues para leer sus opiniones, sus procesos terapéuticos. A la gente que les gusta el área clínica, pues todo este tipo de información de terapias les ayuda bastante, de técnicas terapéuticas, porque es lo que uno se enfrenta frecuentemente, sobre todo ese tipo de casos. Pues no tan marcados, no como tan drásticos como el que vimos en la película, pero sí se presenta situaciones así similares en cuanto a las pautas de crianza. María Huertas no ha entrado. Como Sí, ayer. señor profe. Buenas noches. Ah, María, sí, no te había visto. ¿Y tu compañera? Mayerly ya se está conectando, profe. Ah, bueno. Buenas noches, profe. Hola, Erika, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Ligia, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Estás bien? Sí, señor. ¿Por qué, profe? Ah, porque estabas muy seria. Ah, no, profe. Todo bien, ¿no? Sí, señor. Ok. Liana Lisset, Presente, profe. casi no te veo en clase. Acá estoy, profe. Ah, ok. Bueno. María, ¿cómo te fue con el tema que investigaron? María Huertas. Sí, señor profe. Bien, ya tenemos las diapositivas listas, profe. ¿Ya Mayerly ya ingresó? Espérame, ya le pregunto. Porque veo a Mayerly, pero es Mayerly Castello. Buenas noches. Juan Diego, buenas noches. Tomás Oliveros, buenas noches. Tomás Oliveros, ¿me escucha? Buenas noches. Hola Mayerly, te estábamos esperando. Sí, profe. Tomás Oliveros, ¿no está en clase? ¿Estás, pero no estás? Tatiana León, buenas noches. Profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Sí, Tomás, es que lo he estado llamando y no escucho su respuesta a mi llamado. Sí, profe, qué pena, es que acabo de llegar al apartamento. Ah, bueno, ok. Pero listo, ya está todo dispuesto para que ingrese, ¿va?
Muy bien. Entonces, listo. Señorita, ya pueden comenzar con su presentación, por favor. Bueno, profe. ¿Quieren colocar su cámara, por favor? Son tan amables. María y Mayerly, son tan amables. Voy, profe. Ok, gracias. ¿Quién comienza, María o Mayerly? María, profe. Listo. La están esperando, por favor. Voy, profe, ya estoy compartiendo acá las diapositivas. ¿Tienes cómo activar tu cámara, por favor, María Marta? Sí, señor, ya la activo. Listo. Espera un momento, profe, por favor. Ahí. Bueno. Buenas noches. A nosotros nos correspondió el tema de escalas de verificación. Vamos a exponer mi compañera Nora Mayerly Gómez y quien les habla María Alejandra Huertas. Bueno, ¿para qué nos sirven? Es un método sencillo, económico y bastante confiable para describir personas. Consiste en una lista de palabras, frases o afirmaciones descriptivas de una persona u acontecimiento y se aplican como instrumento de autorreporte o de informe de un observador. La escala de verificación consta de la escala de clasificación, se define como una pregunta utilizada para representar la retroalimentación de los encuestados en forma comparativa. En ella los encuestados califican un atributo o una característica en especial y la escala de clasificación es una variante de la popular pregunta de opción múltiple que se utiliza ampliamente para recopilar información de nuestro interés que proporciona información relativa sobre un tema en específico. Bueno, las ventajas de la escala de clasificación es que las preguntas son fáciles de entender y para implementar. Ofrece un análisis comparativo de lo que son los datos cuantitativos dentro de la muestra objetivo para que los investigadores tomen decisiones bien informadas. Se puede recopilar y analizar gran cantidad de información usando la escala de clasificación y el análisis de las respuestas recibidas para las preguntas de la escala es rápido y requiere menos tiempo para implementarlo. Entonces es mucho más práctico, se considera a menudo como un estándar para recopilar datos cualitativos y cuantitativos para la investigación. Bueno, de las desventajas que encontramos con mi compañera, una de las posibles desventajas es que los sistemas de clasificación, es que el evaluador puede clasificar sobre la base de la percepción, aunque la interpretación de los resultados, pues cuando se realiza de manera cualitativa, puede ser mucho más exacta. Se utilizan también en algunos métodos objetivos y los evaluadores reales pueden medir el tema sobre la base, según la observación, sus opiniones o prejuicios, sin buscarlos en los hechos. Encontramos la clasificación
que es una escala ordinal y una escala de intervalo. En la ordinal se representan las opciones de respuesta de manera ordenada. La diferencia entre las dos opciones de respuesta puede no ser calculable, pero las opciones de respuesta siempre estarán en un orden innato. Y los parámetros como la actitud o la retroalimentación pueden ser presentados y expuestos. Y en la escala de intervalos se establece el orden de las variables de respuesta y también se puede calcular la magnitud de la diferencia entre cada variable de respuesta, como por ejemplo en la escala tipo Likert, pregunta matriz de escala bipolar, que son algunos de los tipos más efectivos de escala de intervalos. Bueno, las escalas, existen 4 tipos principales de escalas según la clasificación que se pueden realizar en una encuesta en línea. Tenemos la escala gráfica, la escala de clasificación numérica y la escala descriptiva. En la escala de clasificación gráfica se indican las opciones de respuesta en una escala de 1 a 3 y de 1 a 5. La escala tipo Likert es un ejemplo, pues, el más popular de esta escala gráfica. Se clasifican los encuestados seleccionando una opción en particular en una línea para representar la clasificación y exponer los resultados. Esta escala es implementada a menudo por los gerentes en las empresas, en la parte de recursos humanos, para poder llevar a cabo la evaluación de los empleados. Entonces ahí tenemos pues la opción de respuesta de muy insatisfecho, insatisfecho, neutral, satisfecho o muy satisfecho. En la escala de clasificación numérica, pues manejamos lo que son opciones de respuesta según el criterio de cada evaluado, una escala visual analógica o una escala semántica pueden ser representadas usando la escala de importancia y de satisfacción según el criterio del evaluado. Entonces tenemos nada importante, que iría en el rango de 1 a 3, muy importante en rango de 4 a 5, nada satisfecho en la escala de 1 a 2 y muy satisfecho en escalas de 4 a 5. Maggi. ¿Ya me escuchan? En la tercera escala, permítame. Ya. En la tercera escala descriptiva, pues es una escala de clasificación donde cada opción de respuesta se explica detalladamente para los encuestados en un valor numérico. No siempre está relacionada con las opciones de respuesta y hay ciertas encuestas, por ejemplo, una encuesta de satisfacción del cliente que es buena y que necesita describir detalles de todas las opciones de respuesta. Sigue. Sigue. En la cuarta escala de valoración comparativa, pues encontramos la escala de clasificación comparativa, como nombre lo indica. Espera que los encuestadores respondan unas preguntas particulares en términos de comparación, es decir, sobre la base de mediciones relativas o tomando como referencias otras organizaciones, productos o características. Bueno, ¿qué es un cuestionario? El cuestionario es un documento formal por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma coherente y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo a una determinada planificación, con el fin que sus respuestas no puedan ofrecer toda la información necesaria. Nos pueda ofrecer toda la información necesaria, perdón. Las observaciones del comportamiento. Bueno, allí es una de las estrategias más flexibles del método científico, en el cual se presenta pues describir y codificar, cuantificar y analizar comportamientos que se quieren evaluar. Para que este proceso tenga validez, se ha de realizar de manera estructural y siguiendo una serie de fases. Bueno, los autorregistros. Aquí en los autorregistros no solo, nos permite evaluar los problemas antes y durante de la intervención, sino que también nos facilita pues los efectos de las técnicas terapeutas
empleando que permita pues tomar conciencia no solo de los problemas, sino también de los recursos y habilidades que se van adquiriendo, así como a las estrategias llevadas a cabo para afrontar o enfrentar y resolver problemas ante cualquier situación que así se haya requerido. Siguiente. Bueno, la evaluación psicofisiológica. Aquí pues buscamos indicadores objetivos de los trastornos o estados de la psicopatología. En comparación con los datos más subjetivos obteniendo a través de entrevistas o cuestionarios, estudia aquellas estructuras orgánicas que están involucradas en el comportamiento, así como que hace un proceso biológico, lo pone en marcha, cómo se regula, qué finalidad tiene dicha conducta y cómo se ha ido modelando a lo largo pues, de la filogenia. Bueno, ¿cuáles son los aspectos conductuales? Las primeras alteraciones observables clínicamente en la esfera conductual. Hace referencia a cambios en la personalidad o carácter tales como indiferencia o desinterés y una incipiente apatía. Bueno, ¿cómo se analiza un caso clínico? La información que se ha recogido se analiza funcionales en los casos clínicos que se caracterizan de poseer dicha información, como puede ser los datos disponibles o se puede representar gráficamente a los juicios. Con eso pues se realiza un juicio clínico pues para obtener un tratamiento o un análisis. El análisis funcional consiste en la integración de variables relaciones causales con los problemas del cliente o con objetivos del tratamiento de integración en un análisis funcional de los datos obtenidos de presentación gráficas mediante un diagrama casual. El análisis funcional y su representación gráfica se presenta de forma que sirva para comunicar con claridad el análisis funcional. Allí pues se realiza como todo el recogimiento de análisis de gráficas y se realiza pues como una ayuda para realizar y para pues dar un tratamiento en sí al paciente. Vías sensoriales. El individuo pues recibe un producto de la información que éste le transmite a través de su sentido. Fue posible identificar que el ser humano experimenta las sensaciones, percepción, emoción y sentimientos de deseo por esta vía sensorial. Es donde encontramos pues, la percepción y las emociones de los sentimientos y deseos. ¿Listo? Sí, profe. Acostumbren por favor a cerrar su presentación, no se queden en silencio porque estaba esperando que continuaran. Cierren siempre sus presentaciones con respecto a que hagan un cierre del tema que ustedes están trabajando. Me preocupa su nivel de lectura, me preocupa un poco, o no un poco, me preocupa muchísimo el nivel de lectura que ustedes tienen, inclusive teniendo la diapositiva frente a ustedes. No sé por qué se aceleran al leer y leen sin puntuación, leen sin comas, leen de una manera acelerada y eso pues tergiversa toda la información que ustedes están transmitiendo. La tergiversan y se hace que no sea comprensible, que no se pueda entender el mensaje que ustedes están planteando. Entonces, tengan mucho cuidado con la habilidad de la lectura. Esa habilidad lectora me parece que está fallando en algunas personas.
Y no estamos en un semestre que ya debamos tener ese tipo de problemáticas, porque pues tienen que poner muy en práctica todas esas habilidades lectoras, de comprensión lectora, de análisis lector y de interpretación. Lo que me preocupa es que teniendo la presentación allá al frente tengan tantas equivocaciones, que lean tan aceleradamente y no tengan como esa calma para leer con comas, pues, con puntuación. Y ustedes ya están próximos a recibir el grado, entonces pues hay que tener mucho cuidado con eso, por favor. Creo que ustedes entendieron algo incorrecto con respecto a lo que son las evaluaciones los biosensores. De hecho, Alejandro preguntaba ayer que qué era eso de los biosensores. Y ustedes, señorita, entendieron vías sensoriales. Y son los biosensores ambulatorios. ¿Sí? Entonces, pues la información está como a media con respecto a lo que tenían que trabajar ustedes. Y lo que tiene que ver con el análisis funcional de la conducta, pues sí, lo que pretende en últimas es generar una serie de conceptos claros que me permitan a mí identificar las variables explicativas de una conducta en particular. En eso se basa un análisis funcional de la conducta. Es un modelo muy interactivo, es un modelo que conecta el comportamiento, que conecta las cogniciones, las emociones del consultante. Acuérdense de lo que hablábamos nosotros ayer, que les decía yo a ustedes que el paciente llega a consulta porque tiene una serie de inconvenientes personales, tiene una serie de miedos, de temores que hace que se sienta incómodo, que se sienta que su vida se le está yendo por el barranco. Entonces, cuando uno habla del análisis funcional de la conducta, conecta precisamente el comportamiento problemático con las cogniciones, con las emociones del paciente. Debemos tener siempre claro de que hay una interacción constante y permanente entre las emociones y los comportamientos. Una persona que está deprimida, por lo general tiene una serie de pensamientos negativos y eso le genera entonces como que se afianza un poco más en esas conductas disfuncionales. ¿Por qué? Pues porque esa interacción entre emociones, comportamientos y pensamientos o cogniciones están ligadas allí. Entonces, el análisis funcional lo que pretende o aspira es entender a la persona en su totalidad. Por eso les decía que esto nos ayuda a entender un poco el caso clínico que nos llegue al consultorio. Cómo son esos pensamientos, cómo son esas imágenes que se hace el paciente, cómo son esas emociones, que en últimas también son parte del comportamiento. Entonces, con base en esto, tenemos que identificar esas variables explicativas, variables independientes, variables moderadoras, que están involucradas en los comportamientos problemáticos, que sería como la variable dependiente. La variable dependiente sería como el resultado de esas variables independientes, o lo que se presenta en el estímulo, en el contexto inmediato del paciente. Claro, teniendo en cuenta su relación con la vida actual y lógicamente con el pasado también. El pasado es importante. El pasado también genera una necesidad de evaluar cómo el paciente, cómo la persona afronta o afrontó con errores o aciertos en su momento, cómo enfrentó
ciertas circunstancias, en cierta problemática. Entonces, eso hace que el análisis funcional de la conducta nos desglose de una manera muy clara, nos ayude y nos permita describir al detalle y muy completamente cómo es que está funcionando el comportamiento del paciente, junto con todo lo que tiene que ver con la cognición y la emoción. ¿Sí? Entonces, esa intervención del análisis funcional busca reemplazar el comportamiento identificado como problema por otro comportamiento mucho más adaptativo, mucho más adecuado. Y eso es lo que necesitamos evaluar. ¿Sí? La idea no es utilizar el análisis funcional de una manera muy superficial, no es pellizcar el comportamiento, no es restringir la información. De hecho, con toda la evaluación toda la evaluación conductual que hemos aprendido en estos días, tratamos entonces de que el paciente exprese absolutamente todo lo que está viviendo. Entonces la idea, como les decía, no es hacerlo superficialmente, no es pellizcarnos un poco o pellizcar un poco la conducta del paciente. Más bien, lo que queremos es comprender la lógica intrínseca de un comportamiento, de esa persona que está sentada frente a nosotros como consultantes. Entonces, el enfoque es buscar cuál es el propósito del comportamiento, de ahí su nombre funcional. Si el comportamiento me genera problemas, entonces nos estamos dando cuenta que no es funcional. Si el comportamiento me genera adaptabilidad y funcionalidad, entonces estamos diciendo que ese comportamiento me permite a mí sobrevivir, me permite a mí hacer las cosas de una manera correcta y adecuada. Entonces, tenemos que buscar una causa, un desencadenante, una idea, una representación que tenga la persona. El comportamiento en últimas tiene una función. El comportamiento sirve a algo. Este enfoque parte pues, del comportamiento para comprender sus consecuencias a través de una observación, a través de un análisis de la situación final. Entonces, en la medida que yo trabajo mis casos clínicos, los casos psicológicos, voy a poder identificar una patología y posiblemente un tratamiento único. ¿Sí? Entonces es como que si he identificado, he diagnosticado cierto tipo de tratamiento, perdón, cierto tipo de patología, entonces yo ya sé por dónde voy a encaminar mi tratamiento. ¿Sí? Entonces, pero como el ser humano pues es tan maleable, tan variable, entonces es importante comprender la lógica, como les decía, intrínseca de un comportamiento. ¿Sí? Y es comprender a esa persona en su totalidad, dándole pues una gran importancia a lo que tiene que ver el medio ambiente. Y vuelvo y digo, con respecto a un pasado, a una vida experiencial, a una vida de consecuencias positivas o negativas, pero que en últimas hacen parte de la vida del paciente. Y en donde también ha estado en un medio ambiente, ha estado en un contexto social, ha estado en un contexto geográfico, cultural, que marca, lógicamente, la diferencia. Marca exactamente eso, diferencias, y por eso se necesita hacer ese análisis funcional de la conducta. ¿Por qué? Pues porque es muy diferente hacer un proceso terapéutico a una persona que viene del campo, a una persona que está en la ciudad, o a una persona que, por decir algo, viene de la costa y tiene ciertas características de comportamiento, de personalidad, porque se supone que son mucho más dicharacheros, mucho más extrovertidos a una persona que de pronto está en el interior del país.
Entonces, ese análisis funcional de la conducta me permite identificar todo eso, ¿sí? Y nos ayuda también a priorizar en el abordaje de un caso clínico varios aspectos, ¿no? Entonces, llega el paciente y nos consulta una serie de aspectos y yo como terapeuta yo tengo que hacer ese registro en la historia clínica, identificando quejas o planteamientos o situaciones que el paciente ve como incómodas, como que le afectan. Entonces, lo que yo hago es recopilar datos por medio de esa observación directa que yo tengo con la persona misma allí en el consultorio, ¿sí? Entonces, eso me permite a mí levantar como una línea base, ¿sí? Se tiene en cuenta el conocimiento actual de la persona, una formulación de supuestos sobre el posible origen de la conducta problema y el mantenimiento de la misma con el paso de los tiempos, a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es implementar este proyecto terapéutico con claridad para poder tener un buen impacto positivo, ajustando nuestra terapia o la terapia más adecuada al paciente, ¿sí? Entonces, el terapeuta y el paciente exploraremos juntos el problema en su dimensión, es decir, la historia del problema, algo así como diacrónico, ¿sí? Es una dimensión diacrónica en donde vemos un poco la historia del problema, y en su dimensión sincrónica, que es el aquí y el ahora. Cómo todo eso ha pasado, todas esas experiencias influyeron en el problema del paciente. Vuelvo y repito que en el análisis funcional es importante conocer la historia del problema y la historia del paciente. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pues realizar preguntas en donde nos diga o nos reporte el paciente cómo se sintió él en ese momento, cuál fue la respuesta que más fue representativa. Hacer preguntas sobre el pasado, hasta la infancia, si es necesario, ¿no? Y se tratará en el proceso de evaluación de entender cómo apareció o en qué momento apareció el trastorno, ¿sí? Fíjense que nos ayudaría muchísimo para poder entender la problemática y el análisis de la película que vimos. En estas historias, siempre lo que se pretende buscar son los orígenes biológicos, los orígenes genéticos del trastorno inclusive, un origen de desarrollo familiar, un origen de desarrollo social y cultural. Si yo no tengo en cuenta nada de esto, pues lógicamente no voy a tener éxito en el proceso terapéutico. Perdónenme un instante, por favor. Profe, disculpa que si le puedes dar acceso a Marta y a mis compañeros que se les cayó el internet. Ok, gracias, profe. Sí, ya lo estoy haciendo. Que a veces uno se centra tanto en el tema que se le olvida pues esa parte de darle ingreso a la gente. Bien, por ejemplo, el paciente Profe, que... antes de seguir, qué pena, antes de seguir. Sí, Alejandro. Sí, dígame, Alejandro. Yo estoy en una consulta y le enseño, digamos, a mi paciente un proceso terapéutico que puedo manejar con él, ¿cierto? De X enfoque. Pero el paciente me dice, no, eso no me gusta o alguna cosa así. ¿Qué debería hacer? ¿Le enseño otros que de pronto no sean tan eficientes al que yo quisiera manejar o qué? Hombre, pero eso es algo, digámoslo así, como que se me están metiendo al rancho como terapeuta, ¿no? ¿Sí? Es decir, de que pues en últimas uno es el que lleva la batuta del proceso terapéutico y yo pierdo el horizonte de manejar un poco ese tema,
pues estoy perdiendo pues como mi autonomía. O sea, yo no estoy Sí, pero diciendo es que, que yo, Julio, perdóname, yo no estoy pasa diciendo, como que, perdóname Alejandro, yo no ok, estoy diciendo que tenga que obligar al paciente a que siga mi proceso terapéutico. De hecho, cuando yo inicio de algún proceso terapéutico, yo le digo, yo me presento al paciente, le digo, mi nombre es Javier Florian, yo soy psicólogo clínico, me gusta trabajar este enfoque, tengo muy buenos resultados, mi experiencia profesional me dice que he tenido buenos resultados con otros pacientes que tienen de pronto esta problemática similar a la de usted. Y entonces yo lo que hago es como ofrecerle pues todo ese encuadre para poder generar pues como esa motivación en el paciente. Si el paciente me dice, no, yo quisiera que me hiciera más bien como un psicoanálisis. Hombre, fulanito, yo realmente no trabajo en psicoanálisis, entonces yo no podría apoyarle en eso porque mi enfoque es otro. Mi enfoque es otro, no, y mal haría, no estaría yo siendo ético si yo empiezo a hacer un tratamiento cuando no tengo un buen manejo. ¿Sí? Si yo quiero hacer, por ejemplo, una regresión, si yo quiero hacer una hipnosis, pues tengo que saber de eso. De hecho, cuando yo me meto en ese tema de la hipnosis, si yo no sé manejar la hipnosis, yo puedo generarle un malestar emocional fuerte al paciente. Puedo generar una patología fuerte al paciente. ¿Sí? Entonces, realmente, lo que yo tengo que actuar es con ética y con profesionalismo para decirle al paciente qué voy a trabajar yo y cómo lo voy a hacer. ¿Sí? Si el paciente me dice, no, la verdad, no me gustaría. Bueno, señor fulanito, la decisión es de su merced. Porque en últimas, lo que yo pretendo con el paciente es que haya empatía, que haya, eh, que haya un buen proceso terapéutico. O sea, ni él tiene por qué sentirse obligado, ni yo tampoco tengo que sentirme obligado a hacer lo que el paciente quiere. Terapeutas hay muchos. Enfoques terapéuticos también hay muchos. Entonces no es entrar en dilema. ¿Sí? Yo les decía a ustedes, por ejemplo, si un paciente necesita viajar porque le ofrecieron un cargo en otro país o en otra ciudad y tiene que coger avión, pero tiene que ser para en un mes, un proceso psicoanalítico se demoraría mucho. Entonces el paciente no podría viajar porque le tiene miedo a las alturas, tiene acrofobia, entonces no podría viajar. Pero si yo le ofrezco el proceso terapéutico para ayudarle a manejar ese tipo de temor, seguramente va a tener buenos resultados. Ya ahorita, Alejandro, le doy la palabra porque sé que se quería comentar algo adicional, pero ya ahorita nos va a sacar la plataforma. Entonces ya retomamos con su merced, Alejandro, para que me cuente qué quería comentar también. ¿Listo, Alejandro? Bueno, profe. Okay. Ya nos vemos, muchachos, señorita.